Hay algo silencioso e invisible que los mayores han comprendido, un estado del alma que no depende de la juventud, sino de la sabiduría. Mientras el mundo moderno se ahoga en prisa, ruido y distracciones, ellos caminan con serenidad, como quien ya atravesó tormentas y aprendió que la verdadera salud no comienza en el cuerpo, sino en el espíritu. ¿Has notado cómo ciertos ancianos irradian una fuerza tranquila, como si llevaran dentro de sí una fuente de paz que el tiempo no puede tocar? Esa presencia no es suerte ni casualidad, es fruto de hábitos secretos, de elecciones hechas en la quietud, cuando nadie observa. Confucio decía que el orden interior es el primer paso para cualquier libertad exterior. Y es exactamente eso lo que distingue a quienes envejecen con plenitud. Descubrieron el equilibrio que el mundo perdió. No viven rehenes de los dolores, de las memorias o de las expectativas. Viven reconciliados. Hoy vamos a sumergirnos en las 6 actitudes que transforman el envejecer en un arte. Lecciones que no solo prolongan la vida, sino que revelan el misterio de vivir con paz, lucidez y libertad verdadera. Los antiguos maestros sabían algo que la modernidad olvidó. La longevidad verdadera no se mide en años, sino en la calidad del espíritu que sostiene esos años. Confucio enseñaba que el hombre superior cultiva su interior antes de preocuparse por lo exterior. Y es precisamente esta inversión de prioridades lo que distingue a quienes envejecen con dignidad. La primera práctica de los mayores sabios es algo tan simple que parece insignificante, pero tan profundo que transforma toda la existencia. Ellos despiertan cada día con un propósito renovado. No es la ambición desbordada de la juventud, ni la acumulación frenética de logros. Es el compromiso silencioso con algo mayor que ellos mismos. Una razón que les da sentido incluso cuando el cuerpo se debilita. Esta práctica tiene raíces en el concepto confuciano de Ming, el mandato celestial, la misión que cada alma trae consigo. Los mayores que viven en paz descubrieron cuál es su Ming personal y dejaron de perseguir lo que el mundo les impuso. Ya no viven para impresionar, para competir o para llenar vacíos con posesiones. Viven para cumplir. Y ese cumplimiento puede ser tan grandioso como enseñar sabiduría a las nuevas generaciones o tan íntimo como cuidar un jardín con devoción. Lo importante no es la escala del propósito, sino la autenticidad con la que se vive. Cuando tienes una razón para levantarte, el cuerpo obedece. Cuando no la tienes, cada mañana se convierte en una carga. La segunda práctica que distingue a los ancianos sabios es el dominio de las relaciones. Confucio dedicó gran parte de su enseñanza al concepto de Ren, la benevolencia, la humanidad genuina que se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Los mayores que envejecen con libertad aprendieron algo crucial, que la mayoría de los sufrimientos humanos nacen de relaciones mal cultivadas, de palabras no dichas o dichas de más, de expectativas que envenenaron vínculos, de orgullos que crearon abismos. Ellos tomaron la decisión consciente de sanar esas fracturas antes de que fuera demasiado tarde. Perdonaron, pidieron perdón, liberaron resentimientos que habían cargado durante décadas como piedras en el pecho. Y lo más fascinante es que no esperaron a que el otro diera el primer paso. Los sabios comprenden que el perdón no es un regalo para quien te hirió, es una liberación para ti mismo. Confucio decía que quien no puede perdonar destruye el puente que él mismo necesitará cruzar algún día. Los ancianos en paz ya cruzaron ese puente. Sus corazones están ligeros no porque no sufrieron traiciones, sino porque decidieron no alimentar el veneno del rencor. Y esa ligereza se refleja en su salud física. Menos estrés, menos inflamación, menos enfermedades crónicas nacidas de emociones reprimidas. La ciencia moderna confirma lo que Confucio enseñó hace más de 2500 años. Las emociones tóxicas enferman y las relaciones armoniosas
sanan. La tercera práctica es quizás la más contraintuitiva para una cultura obsesionada con el control. Los mayores sabios aprendieron el arte de soltar. No hablo de resignación pasiva ni de indiferencia. Hablo de la sabiduría de distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que debes aceptar con serenidad. Confucio hablaba del Wu Wei, el actuar sin forzar, el fluir con la naturaleza de las cosas en lugar de oponerse violentamente a ellas. Los ancianos en paz dejaron de luchar contra el río de la vida. Dejaron de aferrarse a cómo deberían haber sido las cosas, a quiénes deberían haber sido sus hijos, a cómo debería haber terminado su carrera. Aceptaron lo que es y en esa aceptación encontraron una libertad que ninguna victoria forzada podría darles. Este soltar no es debilidad, es la fuerza más refinada que existe. Requiere humildad, una virtud central en el confucianismo. Los jóvenes pelean con la realidad porque aún creen que pueden doblegarla completamente. Los sabios comprenden que la vida tiene su propio ritmo, sus propias estaciones, y que intentar florecer en invierno solo trae frustración. Ellos soltaron las expectativas rígidas sobre cómo debía ser su vejez, y en ese espacio vacío descubrieron nuevas posibilidades que nunca habrían visto si siguieran aferrados a planes obsoletos. Soltaron la necesidad de que sus hijos vivieran sus sueños no cumplidos. Soltaron la identidad profesional que los definió durante décadas, y en ese despojamiento renacieron más ligeros. La cuarta práctica es el cultivo deliberado de la mente a través del aprendizaje continuo. Confucio afirmaba, a los 70 podía seguir los deseos de mi corazón sin transgredir lo correcto. Esta frase revela algo profundo. La verdadera libertad llega cuando el aprendizaje ha moldeado tu carácter hasta el punto en que tus deseos naturales ya están alineados con la virtud. Los sabios nunca dejaron de aprender. No hablo solo de conocimiento académico, hablo del aprendizaje vivencial, del estudio de sí mismos, de la reflexión constante sobre sus acciones y motivaciones. Ellos leen, pero también observan, escuchan más de lo que hablan, se hacen preguntas incómodas sobre sus propios patrones, mantienen la mente activa no por miedo al deterioro, sino por amor a la expansión. Y este ejercicio constante de la conciencia los protege de la rigidez mental que envejece prematuramente el alma. Mientras muchos ancianos se vuelven inflexibles, cerrados a nuevas ideas y aferrados a dogmas del pasado, los sabios permanecen permeables, curiosos, humildes ante el misterio de la existencia. Y esa flexibilidad mental se traduce en flexibilidad emocional, física y espiritual. Son como bambúes que se doblan con el viento, pero no se quiebran. La quinta práctica es quizá la más revolucionaria en una sociedad que glorifica la velocidad. Los mayores sabios redescubrieron el poder transformador de la quietud. Confucio pasaba largas horas en meditación silenciosa, cultivando lo que llamaba Jing, la quietud interior, la calma que permite escuchar la voz del cielo. Los ancianos en paz comprenden que el ruido externo es enemigo de la claridad interna. Ellos crean espacios sagrados de silencio en sus días, no por obligación religiosa, sino por higiene espiritual. Es en el silencio donde procesan las experiencias acumuladas. Es en la quietud donde encuentran respuestas que el bullicio nunca podría revelar. Esta práctica va mucho más allá de simplemente estar callado. Es un silencio activo, consciente, deliberado. Es el acto de desconectarse del ruido mental, las preocupaciones que giran en bucle, las conversaciones imaginarias, los juicios automáticos sobre todo y todos. Los sabios aprendieron a crear pausas entre estímulo y respuesta, ese espacio sagrado donde reside la libertad humana. Mientras el mundo acelera cada vez más, ellos se mueven con lentitud intencional. Mientras todos buscan llenar cada segundo con contenido, ellos valoran el vacío fértil del no hacer. Y en esa quietud, su sistema nervioso se regenera, su presión arterial se estabiliza, su mente se clara. Pero hay algo aún más profundo en esta práctica.
En el silencio, los ancianos sabios encontraron la puerta para lo trascendente. Confucio hablaba del Tian, el cielo, la dimensión que está más allá de lo meramente humano. Los mayores que viven con paz espiritual no necesariamente siguen una religión organizada, pero todos cultivan alguna forma de conexión con algo mayor que ellos mismos. Puede ser en la contemplación de la naturaleza, en la práctica de rituales ancestrales, en la meditación sobre las grandes preguntas de la existencia. Esta dimensión espiritual les da perspectiva sobre sus problemas cotidianos. Lo que parecía devastador se revela como pasajero. Lo que parecía urgente pierde su poder sobre ellos. Y aquí está el secreto que muchos ignoran. La salud física verdadera no se sostiene sin salud espiritual. Puedes tomar todos los suplementos del mundo, hacer ejercicio religiosamente, seguir la dieta perfecta, pero si tu espíritu está enfermo, agitado, angustiado, desconectado de su fuente, tu cuerpo eventualmente reflejará ese desequilibrio. Los ancianos sabios comprendieron que son seres integrales y que cuidar el cuerpo sin atender el espíritu es como regar las hojas de un árbol mientras ignoras que sus raíces se están secando. Ellos nutrieron la raíz y todo lo demás floreció como consecuencia natural. La sexta y última práctica que distingue a los mayores sabios es quizás la más transformadora de todas. Ellos viven en servicio. Confucio enseñaba que la vida plena se encuentra no en la acumulación, sino en la contribución. El concepto de Junzi, el hombre superior, el individuo noble, no se refiere a alguien de alta posición social, sino a quien vive para algo más grande que su propio bienestar. Los ancianos en paz dejaron atrás el egocentrismo natural de las etapas anteriores de la vida y abrazaron una existencia centrada en el dar. Algunos enseñan a las nuevas generaciones, otros cuidan de sus nietos, algunos trabajan como voluntarios en sus comunidades. Lo importante no es la forma del servicio, sino la actitud interna que lo motiva. Este servicio no es sacrificio doloroso ni obligación moral. Es expresión natural de una sabiduría madurada. Los sabios comprenden que el mayor antídoto contra la depresión, la soledad y el sentimiento de inutilidad en la vejez es sentirse necesario, es saber que tu existencia sigue marcando diferencia en la vida de otros. Confucio decía que quien vive solo para sí mismo es como una lámpara que guarda su luz, eventualmente se consume en su propia oscuridad. Pero quien comparte su luz la multiplica, y en ese acto de dar recibe mucho más de lo que ofrece. Los mayores en paz descubrieron esta paradoja: mientras más dan, más abundancia sienten. Pero hay una distinción crucial que los sabios aprendieron. Dar desde la plenitud es radicalmente diferente a dar desde el vacío. Ellos no se sacrifican hasta el agotamiento tratando de salvar a todos, no descuidan su propio bienestar en nombre de una falsa virtud. Confucio hablaba del equilibrio, del camino medio, y los ancianos sabios encarnan este principio. Se cuidan primero para poder cuidar mejor a otros. Establecen límites sanos, dicen no cuando es necesario. Su servicio fluye naturalmente de su abundancia interna, no de una necesidad neurótica de ser validados o de compensar vacíos emocionales. Y esta diferencia es perceptible. Hay quienes dan y resienten, y hay quienes dan y florecen. Todas estas prácticas, el propósito renovado, las relaciones sanadas, el arte de soltar, el aprendizaje continuo, la quietud cultivada y el servicio genuino, forman un sistema integrado que sostiene lo que Confucio llamaba la vida virtuosa. No son trucos aislados ni técnicas superficiales, son pilares de una filosofía de vida que ha resistido milenios porque toca algo esencial en la naturaleza humana. Los mayores que envejecen con salud, paz y libertad no descubrieron secretos nuevos, redescubrieron verdades antiguas que nuestra época olvidó en su prisa. Y ahora que conoces estas 6 prácticas, la pregunta ya no es si funcionan, sino si tendrás el coraje de aplicarlas antes de que sea demasiado tarde.
Hay un momento en la vida de cada ser humano en que se presenta una elección silenciosa pero definitiva. Puedes seguir arrastrando el peso de quién fuiste, o puedes convertirte en la versión más ligera, sabia y libre de ti mismo. Los mayores que llegaron a la paz no esperaron a que la vida les otorgara esa transformación como regalo. La construyeron decisión tras decisión, día tras día, con la paciencia de quien siembra un árbol sabiendo que dará frutos solo décadas después. Confucio enseñaba que el camino de 1000 leguas comienza con un solo paso, y ese paso no requiere grandeza, solo honestidad. Requiere que mires tu vida hoy, sin los filtros del orgullo o el miedo, y te preguntes, ¿estoy viviendo con propósito o solo ocupado? ¿Mis relaciones están sanadas o cargadas de peso? ¿Estoy aprendiendo o estancado? ¿Sirvo desde la plenitud o desde el vacío? Estas 6 prácticas que recorrimos juntos no son un destino al que llegas y permaneces, son un cultivo diario, una disciplina amorosa del espíritu. Algunos días serán más fáciles, otros te desafiarán hasta el límite. Habrá momentos en que soltarás lo que necesitas soltar y otros en que te aferrarás por puro instinto de supervivencia. Pero lo hermoso de este camino es que cada pequeño esfuerzo cuenta, cada perdón liberado sana algo profundo, cada momento de quietud restaura tu alma. Y cuando llegues al final de tus días, porque ese día llegará para todos nosotros, no te lamentarás por lo que no acumulaste, sino por quién no te convertiste cuando tuviste la oportunidad. La verdadera riqueza de la vejez no se mide en cuentas bancarias, sino en el número de corazones que tocaste, en la paz que cultivaste, en la sabiduría que compartiste. Entonces, la pregunta que resuena ahora no es si estas enseñanzas son verdaderas. Milenios de sabiduría confuciana ya probaron su valor. La pregunta es, ¿comenzarás hoy? Si este mensaje tocó algo en ti, si sentiste ese estremecimiento del alma que reconoce la verdad cuando la escucha, no lo dejes pasar como un video más en tu pantalla. Dale me gusta para recordar volver a estas palabras cuando las necesites. Comenta abajo cuál de estas 6 prácticas te desafió más profundamente. Tu reflexión puede iluminar el camino de alguien más. Comparte este video con quien amas y que quizás necesita escucharlo hoy. Y suscríbete a este canal porque seguiremos explorando juntos esos caminos antiguos que la modernidad olvidó, esas verdades eternas que transforman vidas. La sabiduría espera, pero solo aquellos que dan el primer paso la encuentran.